Muy buenas noches, amigas, amigos. Gracias por estar con nosotros en esta emisión de Decisión 2024 correspondiente al lunes 25 de marzo de 2024. Muchísimas gracias, insisto, por acompañarnos en esta tarde-noche. También quiero recordarles que pueden compartir nuestra liga para que más gente se conecte a esta transmisión y también recordarles que el chat está abierto desde este momento para que puedan interactuar con nosotros, hacer preguntas a nuestro invitado, a quien voy a presentar en un momentito más. Como siempre, es un placer estar con ustedes en esta mesa en la cual se dan cita los actores políticos en este proceso electoral 2023-2024 y por supuesto los analistas queretanos locales más destacados como Lola Mateos, periodista y analista política. Muchísimas gracias por aceptar la invitación tan rápido. Lola, una disculpa. ¿Qué tal? Buenas noches a la mesa. Pues aquí entrando al quite de Paulina, ojalá que se encuentre mejor, que se recupere. Pues aquí estamos ya para analizar lo que está ocurriendo en estas campañas, que ya iniciaron las campañas federales. Estamos a un mes de que iniciaron las campañas federales y están a punto de comenzar las campañas locales. Entonces se va a poner bastante interesante y es importante pues dialogar con nuestro invitado, con la audiencia. ¿Cómo van? ¿Cómo lo sentimos? ¿Cómo lo palpamos? Entonces pues aquí vamos a comentarlo. Así es, Lola, y por supuesto, como siempre, un placer saludar a Vicente Maldonado Saavedra, quien ha estado firme a pie del cañón en este programa. Muchísimas gracias, Vicente. ¿Cómo estás? Gracias, Lola. Y gracias a todas las personas que nos siguen, como cada lunes. Y pues bien, ya estamos aquí en las campañas, de repente hay una sensación que prenden o no prenden, pero finalmente ahí están y hay que decidir, y el 15 las locales, que veremos cómo se desarrollan y finalmente cómo es el sentir de la gente en las calles, en sus casas o en su mente. Puede que en las preguntas digan que sí van por tal, pero resulta que a la hora de votar pues se van para otro lado. Esto se va a saber hasta el próximo 2 de junio, que sea el día de la elección. Así es, y bien, pues es momento de presentar a nuestro invitado, perdón. Por segunda ocasión nos acompaña en este programa, sí es la segunda ocasión. Sí. Hoy ya candidato a senador por el Partido del Trabajo, Carlos Rentería. Muchísimas gracias por aceptar, Carlos. Eduardo, Lola, Vicente, como siempre, un placer aquí estar con ustedes. Bueno, pues de veras, insisto, muchísimas gracias. El asunto es que hoy ya vienes en carácter de candidato y en razón de ello es que queremos platicar contigo sobre tus propuestas. Hoy ya, a diferencia de la ocasión anterior en la que estuviste en esta mesa de diálogo, no puedes hacer ningún tipo de propuestas. Si nos puedes así, básico, lo más simple, resumir cuáles son tus grandes propuestas y después con eso empezamos a platicar. La primera etapa de las propuestas en general de los candidatos al Senado de la 4T van tendientes a respaldar las 20 propuestas constitucionales que presentó el presidente de la República. Pero en estas primeras 3 semanas de campaña, lo que hemos hecho desde la candidatura al Senado del PT es hablarle a las personas sobre 2 temas en lo particular para irlo desmenuzando. Primero, el tema laboral. La primera etapa de las reformas laborales que impulsó el presidente de la República tuvo 4 etapas o 4 grandes beneficios para los trabajadores. Número 1, el incremento del salario mínimo, que pasó de 80 y tantos pesos a más de 200 y tantos pesos que lo tenemos actualmente. Número 2, el incremento de las vacaciones de 6 a 12 días. 3, y no menos importante, la eliminación del outsourcing. Esto que dio como resultado que ahora se fuera contratar a los trabajadores directamente por las empresas, y la reforma laboral que permitió a los trabajadores, o que permite a los trabajadores, ahora sí tener certeza sobre quiénes son sus líderes sindicales y la eliminación de los sindicatos blancos. Nosotros lo llamamos el primer piso de los derechos laborales. Y en esta primera etapa, lo que tratamos de explicar al electorado es que votar por Carlos Rentería, candidato del PT al Senado, significa ir por 2 acciones más en materia laboral. La semana laboral de 40 horas, de pasarlo de 48 a 40 horas, y el incremento del aguinaldo de 15 a 30 días. Así de clarito, expresado en menos de 2 minutos. 4 avances que ya se tuvieron en materia laboral, coronados con 2 que están pendientes, que es la reducción de la jornada laboral y el incremento del aguinaldo. Dos temas que justo los resumes perfectamente bien, pero que son los que más polémica están causando, sobre todo en el grupo de empresarios. Hace un par de semanas, el líder de la Coparmex aquí en Querétaro abordaba ese asunto y decía él que era necesario que se tratara con una mayor amplitud, que se pudieran hacer las negociaciones concretas y correctas, porque evidentemente le va a pegar al bolsillo del empresario.
¿Tú cómo lo ves? Fíjate que yo te voy a decir, no solamente fue el líder de la Coparmex, al mismo día la secretaria del Trabajo y el candidato del PAN al Senado y el líder de la Canacintra salen curiosamente al unísono. No tanto con el tema al principio no con el tema de la semana laboral de 40 horas, sino con el tema del aguinaldo. Del aguinaldo. Uh-huh. Salieron y dijeron, va a esto ser un desastre, ¿no? Y yo recuerdo cuando hicieron exactamente lo mismo con el tema del salario mínimo. ¿Qué dijeron? Va a haber inflación, van a cerrar empresas, le va a pegar a los microempresarios, se van a ir las empresas, la inversión extranjera no va a llegar, vamos a dejar de ser un país competitivo, el riesgo país se va a incrementar. Y entonces sacaron como unos 8 petates del muerto. Y la realidad es que el incremento del salario mínimo se dio, y a la luz de ese gran cambio, ¿qué sucedió? Tenemos la mayor cantidad de inversión extranjera directa, 36 mil millones de dólares tan solo el año pasado. Tenemos la tasa de desempleo más baja de los últimos años, la creación de empleo formal también de las más elevadas, que ninguno de los augurios que tuvieron con el tema del salario mínimo se cumplió. Ahora, ¿qué va a pasar? Fíjate, y es algo muy curioso, ¿no? Porque dicen, bueno, para los de casa sí, pero para los centenados no. La secretaria del Trabajo, el propio Agustín Dorantes, cuando fue funcionario público, cobran 70 días de aguinaldo. Sí, claro. Y algunos funcionarios de gobierno pueden llegar hasta 105. Y no estoy diciendo que eso esté mal para los que nos están escuchando, seguramente se lo ganaron. Pero no se puede decir que para los trabajadores, para en serio los que nos están escuchando, para el pueblo, ya no puedes, 30 días de aguinaldo no se puede, pero funcionarios sí cobran 70. No se puede la jornada laboral de 48 horas, pero los trabajadores del gobierno sí trabajan 40 horas. Vamos a poner este incongruencias. contexto, porque sí sucede yo que fui servidor público en algún momento de mi vida, durante 11 años en el organismo electoral queretano, efectivamente nos daban 40 días de aguinaldo. Y los trabajadores del gobierno del Estado también lo cobran así, y lo cobraban en el municipio de Querétaro, pero fue hasta la administración de Marcos Aguilar cuando hubo una reducción. Los trabajadores, ojo, importante señalar, los trabajadores del municipio de Querétaro, que ya venían percibiendo esa cantidad de días de aguinaldo y que tenían años trabajando ahí, lo siguen percibiendo. Todos los que entraron con la administración de Marcos Aguilar ya entraron en unas condiciones laborales distintas, pero efectivamente ganan muchísimo más, creo que son 35 días, ¿no? No, yo que recuerde la última ocasión, recuerda que eso es lo que marca la ley de los trabajadores al servicio de los estados, pero los convenios laborales mínimo dan 70 días. Y en el caso de algunos trabajadores de la educación dan arriba de 90 y hasta 105 días, dependiendo, o sea, pero la ley establece pisos, como hoy la Ley Federal del Trabajo. Entonces nada más hay que subir el piso de los 15 días a los 30 días. Cuando hemos llevado este debate a algunos sectores de los trabajadores, dicen, oye, yo ya cobro 25 días de aguinaldo. Lo que usted dice de los 15 días no es cierto, no, espérame, es que es un piso. Es un piso en donde está la gran mayoría de los trabajadores de México. Hay que subirlo a 30. Yo tengo la fortuna de ser contador público, haber estudiado una maestría en finanzas y un doctorado en administración. Y lo que hacemos en los análisis es el impacto en el costo de la mano de obra en el producto final. Y tratándose de manufactura, prácticamente no es representativo, porque la mayor parte del costo está en la maquinaria y está en los bienes de capital, salvo algunas empresas prestadoras de servicio. Entonces me parece que decir que este tipo de impactos va a ser inflacionario es no tener las menores reglas de la economía. Tan es así que ya se hizo lo del outsourcing, insisto, se hizo lo de las vacaciones y se hizo lo del incremento del salario mínimo, sin cortar lo del tema sindical, y yo no veo un país económicamente destruido, por lo menos desde el punto de vista laboral, ¿no? Y otra cosa que a mí me gusta, antes de andar en otros temas, el tema de las inversiones. Hablas tú de inversiones que estás apoyando que estas sean. En el Estado, por ejemplo, hay muchísima inversión y todo me queda claro que funciona en razón de los acuerdos que se tienen a nivel nacional y que el gobernador ha sido lo suficientemente inteligente para traer acción aquí, pero se la cuelga él solito, como si esto funcionara nada más así, ¿no? Mira, ¿Es así o no es así? Mira, ahora sí nos vamos a remitir a una clase de historia. No soy historiador, pero soy queretano. Mi familia tiene más de 100 años en Querétaro. Y Querétaro es el centro de todo desde que se fundó Querétaro. Por aquí pasaba el camino real de tierra adentro, es el camino para el norte, el camino para el occidente, el camino para el sur, el camino de algunos de los puertos, desde luego desde el centro de la ciudad. Querétaro tiene una ubicación privilegiada.
La realidad es que la inversión aquí es muy Llega. noble, es muy noble. Sí hay que hacer algunas Gestiones. pero me parece que más bien hay que administrar lo que llega que ir a conseguirlo. Salvo que lo que quieras hacer es irte a dar una vuelta al extranjero para justificar lo que ya llegó, e ir a estrechar unas manos. En esos lugares no se cierran los tratos. Las empresas llegan a Querétaro, ven ciertas condiciones, no generadas en este sexenio, sino generadas a través de decenas, de décadas y lustros de años y del esfuerzo de los queretanos. Desde que se fundó Tremec aquí en los 70, no me vas a decir que es un logro, sí, de los queretanos y también de su gobierno, pero también de la localización. Entonces, me parece que aquí Querétaro tiene grandes retos, tiene un reto importantísimo que es el tema de la electricidad. Por aquí pasa mucha electricidad, pero no hay forma de bajarla para hacerla productiva. Y el gran tema que tenemos que es el tema del agua. El del agua, que justo a eso iba. Se está trayendo mucha inversión y con ello está llegando muchísima gente, familias enteras, que todos vamos a necesitar. Todos estamos necesitando agua y hoy es esta escasea. ¿En ese sentido traes alguna propuesta? Mira, hace un par de días recibimos la invitación del Consejo Consultivo del Agua, que este organismo consultivo que se hace a través de la Ley de Prestación de Servicios de Agua, mal llamada Ley de Aguas del Estado de Querétaro, y suscribimos la Agenda Azul. Y la realidad es que uno de los integrantes del Consejo decía, oye, hay una serie de fugas del 40% del agua, y hacía una serie de reflexiones sobre los retos que tiene el Estado en materia hídrica. Y yo le decía, bueno, es que la solución ya está en las manos de los queretanos. Solución número 1, y quizá en el Consejo no lo habían dimensionado de esta forma. Francisco Garrido Patrón hizo el llamado a los empresarios de Querétaro e impuso el impuesto sobre nóminas en Querétaro en el año 2004-2006, entre ese periodo, con el principal objetivo de que se destinara para construir obra de infraestructura hidráulica y darle viabilidad hídrica. Me acuerdo en ese discurso, nos dijeron, vamos a darle viabilidad hídrica al Estado por los próximos 30 años y entonces necesitamos que Querétaro se ponga el impuesto sobre nómina. Pues son casi 1,000 millones de pesos los que se recaudan de impuesto sobre nómina, y aquel compromiso que hizo el gobierno panista de destinarlo a infraestructura de agua no se ha cumplido. ¿Dónde está esa lana? Entonces, se sigue cobrando, pero no se Por destina eso, eso. ¿dónde está? Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, con eso se iba a construir el acueducto 2, pero terminó dándosele en una concesión al grupo ICA y terminamos comprándole cerca de 50 millones de metros cúbicos a ICA. La Comisión Estatal de Aguas hoy tiene guardados al 31 de diciembre 1,000 millones de pesos en bancos. Y recibió de la administración anterior cerca de 7,000 millones de pesos en superávit y hoy no llega a 60 millones de pesos de superávit. Y su gasto corriente crece a ritmo de 300 millones de pesos por año. Entonces digo, bueno, sí estamos en un tema grave en materia del agua, digo, pero también lo estamos viendo hacia adentro, las optimizaciones. Pero si este tipo de mecanismos donde el impuesto sobre nómina se dejara de gastar o se gastara en aquello para lo cual se recaudó, la Comisión Estatal de Aguas no fuera un organismo que en vez de acumular agua acumula dinero y tuviera menos gasto corriente, me parece que ese 40% de fugas que tenemos en Querétaro sería interesante disminuir. Otra de las propuestas que presentamos, el tema de las concesiones de agua. Nuestro sistema urbano tiene una perversidad. Si todos nosotros constituyéramos una sociedad inmobiliaria, hiciéramos un desarrollo inmobiliario, primero nos presionarían para que fuera condominio y después nos diría la SEA, fíjate que no tengo la posibilidad de llevar el agua a tu condominio. Entonces, ¿qué les parece si ustedes se asocian? Y le invierten, ¿no? Personas, les permito perforar un pozo, les ayudo con los trámites a la Comisión Nacional del Agua y a ustedes le cobran el agua a los trabajadores. Como está Juriquilla y está... Como está Cibatá, que son los sistemas privados de agua. Hasta ahí todo parece que está todo dar. Nada más que tiene un pequeño problema. Los desarrolladores hacen la infraestructura que va por debajo de las de calles para que dure 15, 20, 10 años, 12 años, que es más o menos el término de la concesión. ¿Saben qué van a hacer al término de la concesión? Le van a decir a la SEA, aquí está tu infraestructura, yo ya usufructué cuando no había necesidad de hacer inversión sobre el tema de la infraestructura de agua y te voy a entregar una infraestructura vieja que vas a tener que cambiar tú. Pero yo ya me quedé con las utilidades de vender décadas el agua a ese sector de la población. También hay, bueno, aquí en el tema del agua hay un problema desde muchísimos años. Uno son los títulos de concesión, que muchos están vencidos. Allá por el año 2006 había un vencimiento a nivel nacional del 70%, que es estos títulos, los que te dicen tú puedes explotar el agua, ¿no?, en sus distintos usos. Ya no estaban vigentes, o peor, ya las personas se habían muerto, ¿no? Entonces era enorme. Y dos,
se les da para un uso, por ejemplo, agrícola, y terminan usándola o vendiéndola como pues para uso urbano. Y no sé si aquí en el Estado la Comisión Nacional del Agua ya tenga todo este análisis, que de palabras del director de aquí del Estado, digamos, que corresponde... Del vocal. Sí, del vocal de aquí en Querétaro, no lo tienen todavía, no tienen registrado la totalidad de pozos, digamos, porque es lo más común, ni el tipo de uso que se le está dando, que suele ser distinto al cual se le otorgó la entonces de repente tienes para permiso. uso agrícola y alguien está utilizándolo. Y eso Es que también, es lo que está obviamente es un lo- tema también federal, federal. Justo a y eso, estatal. a eso quería llegar en ese sentido. Tú como hoy candidato, y si es que llegas a ser senador de la República, ¿de qué manera puedes incidir en ese tipo de problemáticas en Querétaro? ¿Me respondes esto, por favor, Carlos? Después de que escuchemos a la ciudadanía que habla sobre el sistema, sobre esta necesidad que tenemos de agua en Querétaro. Y también aprovecho para saludar a Ariana Cuellar, que está viendo el programa. Saludos a la mesa, dice Irma García, que también está viendo. Saludos a Vicente y a Connie Herrera, saludos. Y si me haces el favor, Richard, de regalarme el sondeo que hicimos y después nos dices cuál es tu propuesta. ¿Qué opinas del desabasto de agua que hay en el estado? Pues que sí estamos muy graves, porque la verdad es que se ha visto más una sequía en distintas colonias del estado y pues que sí es preocupante de que pues la estemos malgastando así, porque la verdad es que siento que no tenemos conciencia, entonces pues sí, es un desabasto muy, muy grande. Ujú. Pues es un tema pues muy preocupante, la verdad. O sea, estamos en una sequía que no hay conocimiento referente a este tema. Entonces es muy preocupante, ¿no? Es un tema muy importante porque pareciera que es como un secreto a voces, pero se va a quedar sin agua Querétaro y dependemos de ello, en este caso del agua, del estado de Hidalgo. Y pues no, yo no veo particularmente, por ejemplo, obras que se dediquen a captación de agua o a la recolección de agua, así como también pues hace un par de años incluso tuvimos desabasto de manera intermitente en algunas colonias. Entonces es un tema que pareciera que estamos tratando de evitar, sobre todo a nivel gobierno, y que estamos cada vez más cerca de que suceda. Entonces me parece muy preocupante. Un tema muy complicado porque últimamente la circunstancia en la ciudad de Querétaro ha estado muy escasa, pero aquí la situación de la privatización es lo que más me mueve en ese sentido, que pues creo que es algo que no debería de ser, por lo que sí yo sugeriría que esto se metiera a revisión nuevamente para que se trate de compensar una cosa con otra, ¿no? Opino que puede influir la gran industria que se encuentra aquí en Querétaro instalada. Un poco dramático, un poco triste, desesperanzador y preocupante. Creo que esos son los adjetivos que usaría para el problema del agua. ¿Cuáles crees que pueden ser las causas de este desabasto? Pues el mal cuidado, ¿no? Empezando de nosotros como pues personas, habitantes del estado, pues que a veces malgastamos mucho el agua, que no sabemos el manejo para qué es y pues que se nos hace fácil porque pensamos que es un recurso que no se va a terminar. Entonces, creo que es eso. Pues que no tenemos conciencia. O sea, esto ya es de uno, porque no nos ponemos a pensar en este problema y que el día de mañana, o sea, ya no es algo pequeño, ya se va a convertir en un problema más grande, ¿no? Entonces sí es muy preocupante y pues sí. Bueno, pues es innegable mencionar que la parte es un estado industrial. Entonces la industria requiere, consume, gasta o incluso hasta se apropia, monopoliza muchísima agua. Pero además de ello, quiero pensar también que, digo, está esta parte de la conciencia social, ¿no? De que hay a veces esta poca percepción de la importancia de ser ahorradores o de utilizar nuestros recursos lo mejor posible, de no, digamos, derrocharlos como tal. Pero sin lugar a dudas, la principal causa sobre todo es el acaparamiento del agua por parte de las empresas y es ilógico que nos digan que es que cambien la sociedad para que pueda solucionar el problema. No lo vamos a solucionar así y creo que ahí debería intervenir el gobierno para poder restringir o al menos controlar el suministro de agua, sobre todo a nivel empresarial. Pues el mal uso que se le da, primero que nada, el mal uso que se le da
Yo creo que no tenemos conciencia de lo particular que puede ser y lo emergente que existe hoy hasta ahorita, por lo que sí es importante hacer conciencia nuevamente para tratar de cuidarla, porque yo creo que la parte fundamental del desabasto es el desperdicio del mismo. La industria. Y más allá de la industria, lo que sí. Pues hasta donde yo tengo entendido, en Querétaro no hay agua como tal y la obtenemos de otra parte, entonces eso creo que también puede influir. La mala administración, la privatización, creo que es el término correcto, del agua, y la gran cantidad de gente que está llegando, la población en general, el consumo desproporcionado del agua. Gracias por tu respuesta. Sí, a ti. Gracias. Sí, de nada. Gracias. Sí, gracias. De nada. Sí, de nada. Ahí está la opinión del ciudadano con respecto al desabasto de agua. Yo te hice una pregunta desde el Senado. ¿Qué se puede hacer para que un estado como el nuestro pueda paliar esa problemática que estamos ya padeciendo? Realmente no es tan complejo, pero es un tema de voluntad política. Primero, el tema del agua en Querétaro ya está privatizado. Y está privatizado a partir del año 2006. ¿Por qué? Pues porque el agua de donde se toma el acueducto 2, ahí es federal. Y luego viene el popote que lo trae a Querétaro, y ese es privado. Y la instancia que lo distribuye es pública. Entonces tenemos una mezcla ahí media interesante de cómo se desarrolla la distribución del agua. Y luego, ¿recuerdan aquel tema del acuaférico? ¿Sí? Aquel tubo que se hizo alrededor de la ciudad de Querétaro para nivelar el tema de los pozos. Pues ahí nada más se inserta el agua que viene de fuera. Entonces la mayoría de los queretanos tomamos agua que viene del estado de Hidalgo, efectivamente, pero unos cuantos queretanos siguen tomando de los pozos de agua que vienen del subsuelo queretano, con esa agua tan característica del estado de Querétaro. Acción número 1, meternos a legislar en materia de la Ley General de Aguas. Y realmente o fortalecer o restringimos cómo es que los gobiernos de los estados hacen la distribución del agua, que es diferente. Ya está reservada en materia federal el tema del agua, pero está reservada a los estados la prestación de servicios de agua. Y en el caso de Querétaro está toda centralizada en el tema de un organismo estatal, porque 17 de 18 municipios deciden cada 3 años que no tienen las condiciones para poder prestar el servicio, cosa que contrasta con estados como Guanajuato, en donde es un tema municipal, como lo mandata la Constitución. Pero obviemos eso y pensemos que en Querétaro siga manejándolo el Estado, ¿no? ¿En qué carácter o en carácter de qué lo va a seguir prestando? ¿Lo va a seguir concesionando? Yo no estoy en contra a ultranza del tema de la inversión privada en materia de agua, pero no como está, sino explorar el tema de la asociación público-privada entre particulares y gobierno, para que el gobierno no pierda la rectoría en materia de la prestación de servicios de agua. Y eso puede venir amarrado desde la ley general que se puede aprobar en el tema del Senado. Punto número 2, muy clarito, se lo dijimos al Consejo Consultivo del Agua. Los fondos de infraestructura, como el Fondo de Infraestructura Social Municipal o el Fondo de Infraestructura Social Estatal, el famoso FICE-M y FICE, que regularmente se le da a los gobernadores para obra de equipamiento urbano, bastaría con que 2 años, Lalo, 2 años, la normatividad federal obligara al Estado y obligara a los municipios a que se invirtiera en infraestructura de agua, no para construir nueva, que hace falta y mucha, sino para reparar el tema de la vigente. Con que reparáramos el tema de las fugas y se nos dejaran ir por las fugas entre el 40 y el 50% de los indicados, en mejor de los casos, el tema del agua, pues me parece que estaríamos abonando en algo que es bastante interesante. A ver, dentro de lo que estaba proponiendo, que bueno, que el tema del agua no es solamente privativo de Querétaro. En Querétaro estamos sufriendo la escasez de agua, estamos en lo que es la sequía extrema, eso es evidente. Es un problema que también está en muchas partes del país, 70% del país está en sequía. Y pues bueno, vienen estas cuestiones de que hay que regularlo y como se dice, hay que tener una normatividad para todo el país. Para todo el país. Su propuesta, por lo que entendí, entonces es una combinación de juntar capital privado con público, ¿lo entendí bien? Porque bueno, pensando en la lógica de lo que maneja la 4T, es una cuestión siempre de estatizar, ¿no? O sea, pensando en Pemex, pensando en la Comisión Federal de Electricidad, y entonces aquí, no sé si lo entendí bien, en esta combinación de privado con público,
chocaría pues con lo que es la parte de lo que es la ideología o lo que viene manejando la 4T en otros ámbitos que también tiene que ver con cuestiones de recursos. El postulado de la 4T en materia de agua es que es un derecho y no es una mercancía. Ese digamos que es el postulado que se quiere llevar a la Constitución, pero es un postulado que tiene que ser ejecutado y que tiene que tener políticas públicas, si no se va a caer en un enunciado bien bonito. Seguramente lo que nosotros nos pronunciamos es que porque el Estado no pierda la rectoría sobre la distribución del agua y sobre cómo se prestan los servicios del agua. Va a haber algunos casos especiales dignos de análisis que tendrían que estar regulados en la ley general y aplicados por los estados, en donde si es necesaria la inversión privada, no vaya la inversión privada sola, sino vaya en un mecanismo que se conoce como asociación pública-privada, que aquí en Querétaro inclusive ya tenemos una ley de las más de avanzada en materia de asociaciones público-privada, pero sin estrenar. No ha habido una sola asociación público-privada en Querétaro. Y al hacer este tipo de invitación al capital privado, el Estado no pierde la rectoría sobre la prestación del derecho y sobre todo no pierde el control. Entonces es uno de los pronunciamientos que nosotros llevaríamos al tema del Senado. Es decir, oye, va a haber en algunos casos una serie de condiciones en las que haga necesario el capital privado, pues vamos a hacerlo, pero bajo estas condiciones, no el capital privado puro. ¿Por qué? A ver, nos daba miedo que se privatizara el petróleo. Pero hoy la realidad es, estamos en las manos de una empresa, si mañana nos cierra la llave ICA del acueducto 2, los queretanos no tienen agua mañana. De ese tamaño está el tema del control del agua. Bien usted afirma, ahorita que escuchábamos los comentarios de los entrevistados, ¿no? Es que no hay agua en Querétaro. Es que en Querétaro nunca ha habido agua. Pues vivimos o decidimos venir a vivir en un semidesierto. El problema de Querétaro, la falta de agua es histórico. ¿Cuál es el otro gran reto? Es cómo vamos a administrar el crecimiento de la ciudad para darle también una viabilidad hídrica a las próximas generaciones. Decía el Consejo Consultivo, y ahí sí coincido totalmente con ellos. O sea, pues ahorita vamos por el acueducto 3 y después por el 4, el 5, vamos a llegar al 25 y el asunto no se va a solucionar si no lo vemos de forma local y dejamos de pensar en cómo traer agua desde otro lado y lo empezamos a gestionar desde Querétaro. Qué bueno que ya lo dijeron los que entrevistaron, dijeron, también es un tema de decisiones. ¿Qué era más importante? ¿Apostarle a un tema de infraestructura de agua o apostarle los 6.500 millones de pesos a las 5 de febrero? Pues nada más que hay una gran característica en términos políticos, ¿no? Los políticos inclusive lo dicen, los que nos hemos dedicado a la consultoría en administración pública lo hemos escuchado muchas veces. A los gobernantes no les gusta la obra que se entierra porque no se ve. No genera simpatías y no luego genera votos. simpatías. Y ese es el tema del agua. El tema del agua es que se entierra y no se ve. Entonces aquí me parece que se tomó una decisión porque si se fijan los dos proyectos fueron coincidentes. El tema del acueducto 3, que costaba el doble de lo que cuesta la 5 de febrero, pero que era un plazo mayor. Y estuvo el tema de la 5 de febrero y se decidieron por el tema de la 5 de febrero y dejaron el tema del agua por separado. Entonces me parece que también tiene que ver con decisiones de los dineros públicos sobre cuándo le invertimos y si vemos el futuro, un futuro seco, ¿no? O un futuro con oportunidades. Bueno, también el tema del agua obviamente es un tema netamente político, ¿no? Porque finalmente, dentro de mi experiencia, varios años estuve trabajando ese tema. Por ejemplo, me tocó verlo directamente en la Ciudad de México. Igual sucedía cuando Andrés Manuel fue jefe de gobierno y luego Ebrard. No podemos, como bien dices, echar otra vez las redes, que eran un 50-60% que ya estaban mal, seguramente están mal. Queremos algo que se vea, ¿no? Se hicieron, en ese mismo, digamos, periodo, se hicieron 4 empresas privadas en la Ciudad de México. Y un tema importante hablamos del agua potable, es el saneamiento. Las plantas de tratamiento, hay estados que nada más tienen una. No hay ahí. O sea, no solo es el tema ahorrar el agua con lo que se pueda entender, vamos a hacer un uso eficiente del agua. No es que dejemos de usarla para el cultivo, ni para la industria, ni dejar de hacer nuestras actividades. ¿Cómo hacerlos de la mejor forma? Porque pensamos, voy a dejar de hacer esto. No, nos vamos a morir o algo vamos a dejar de hacer, una cuestión de higiene. Y también esta parte del agua potable y la infraestructura de saneamiento, lo que implica es cómo salen nuestros desechos de la casa. Tienen que estar cerca. Naciones Unidas dice que para que se considere que alguien tiene acceso al agua potable, debe estar la fuente
o mínimo donde está contenida, a menos de 10 kilómetros de la población. Cada persona mínimo debe tener para su consumo diario 20 litros de agua Garantizados. potable. ¿Quién paga más caro el agua? ¿Quién la tiene o quién no la tiene? ¿Quién no la tiene? Son pipas. Y me ha tocado ver en varios lados, si está en la infraestructura, ¿pero qué crees? Pero no hay agua. Pero no hay agua. Viene la época electoral, oye, ¿qué crees? Te mandamos las pipas, pero si no votas, sea del partido que sea, pues no te vamos a ayudar o te las vamos a quitar. Finalmente, pareciera ser que es un tema que a nivel nacional se quiere solucionar, pero si se soluciona como muchos otros temas, parece que se quita un botín político. Y hablo de manera general. El problema del agua tiene pues ya no décadas, o sea, no es de ahorita porque a lo mejor ya lo sentimos más cerca, pero a nivel global y a nivel nacional es un tema que ahí está. Hay 12 millones de personas en este país, según un estudio que se hizo el 2022, que no tienen acceso al agua. Y 24 millones no la tienen a diario. Entonces vamos a ir poco a poco y cuando nos empieza, como así, cuando el destino nos alcance, sí, el famoso año cero. ya no, y no es una cuestión de ser alarmistas, es una cuestión de ser conscientes de este lado, pero también de los tomadores de decisiones que tengan planeaciones estratégicas. Considero que... Bueno, eso es una cosa. Y ahora, hace un rato de lo que comentabas, el tema de ¿es viable que nuestro Estado como tal siga creciendo, siga trayendo industria y con ello toda esta problemática que trae consigo? Es decir, mayor población, mayor necesidad de servicios, vialidades, amenidades, etcétera, etcétera. Yo creo que el gran reto de Querétaro va a ser administrar su crecimiento. ¿Va a seguir creciendo? Sí. ¿Podríamos negarlo? También, pero no creo que sea la alternativa porque mucha gente que viene de fuera hizo de Querétaro también lo que es. Sí, por supuesto. Hicimos gente muy trabajadora, gente que se sumó al esfuerzo y que decidió hacer de Querétaro un estado de donde vivir. ¿Cuál ha sido siempre el reto del desarrollo urbano? Determinar si seguimos creciendo horizontal o empezamos a crecer hacia arriba, que no nos gusta a los mexicanos. Hay un libro muy interesante de Jorge Castañeda que dice, que se llama Los mexicanos mañana o pasado, que habla de cómo la cultura mexicana nos impide vivir en condominio, o sea, hacia la parte de arriba, ¿no? Y ustedes ven la forma en la que está distribuido Querétaro y es todo horizontal. Todo horizontal, claro. Y eso encarece muchas cosas. Encarece, desde luego, el transporte público, encarece la prestación de los servicios, encarece la recolección de la basura, encarece la distribución del agua. Pues me parece que hay un dato ahí bien importante en materia de desarrollo urbano, que ya cuando vengan los candidatos a diputados locales y los candidatos a presidentes municipales, que eso sí cae netamente en su cancha, tendrán que dar unas respuestas bien precisas sobre cómo va a crecer la ciudad. Hace 12 años, por ejemplo, yo recuerdo que un gran reto de la ciudad que no se concretó era crecer hacia adentro. Una cantidad de terrenos impresionantes al interior de la ciudad de Querétaro que podrían construirse en verdaderos edificios y albergar una cantidad importante de ciudadanos. Pues se dejó de lado. Bueno, hasta hace muy poco había un reglamento del Código Urbano que no podías construir edificios mayores a 4 pisos, creo, aquí en el centro de la ciudad, ¿no? Sí, bueno, en el centro sí, bueno, tiene ciertas características, pero a los lados... Bueno, no me refiero exactamente al primer cuadro, sino a... Sí, al centro de la periferia, pues si tú te ves en una de estas partes, desde el centro sur se ve que prácticamente el centro sur es lo que concentra, y la parte de Juriquilla, crecimiento horizontal. Pero es un tema de desarrollo urbano bien interesante, que tiene que ir con la mano del tema del agua y también con otro gran tema que es el tema de la seguridad, ¿no? Que abarca el Estado y abarca todo el país, tema ¿no? del país. ¿Alguna otra pregunta? No, pues bueno, ya quedó claro cuáles son las partes de la iniciativa que está impulsando con respecto a esta agenda azul, la agenda del agua, pero yo quiero volver o retomar mejor el asunto ya de las campañas y de un poquito acompañado de las propuestas, porque bueno, si bien es cierto que usted está representando al Partido del Trabajo, ¿no?, como candidato a senador, pues también hay candidatos que tienen que ver con Morena, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el diferenciador entre lo que propone el PT y lo que propone Morena, si en teoría son ideológicamente iguales? Bueno, el Partido del Trabajo ha acompañado a Andrés Manuel prácticamente en todas sus contiendas, aún antes de la existencia de Morena. Dentro de la, si le llamamos así, geometría política de la coalición verde Morena-PT, el partido de izquierda es el Partido del Trabajo. Me parece que hay una aportación ideológica bastante interesante de la
agenda del Partido del Trabajo hacia la coalición. Pero en el tema de los candidatos al Senado fue una decisión un poco más pragmática. Y bueno, el plan C del presidente de la República era un llamado a tener la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. Hay algunos estados, como es el caso de Querétaro, como es el caso de algunos estados de la República, en donde la votación morena ya es tan elevada y que va a dar para la posibilidad de que la fórmula encabezada por Morena gane la primera posición y que por lo menos de inicio la coalición de PAN, PRI, PRD quedara en segundo lugar. En algunos estados lo que estamos intentando es que precisamente ese espacio del Senado, otorgado a la primera minoría, no sea para la derecha, sino que sea para alguno de los aliados de la Cuarta Transformación, en este caso para el Partido del Trabajo. Si me dicen cuál es el diferenciador de la propuesta es la misma. Nada más es una estrategia para un llamado a los queretanos y a los mexicanos para que digan, bueno, unos van a votar por Morena y otros van a votar por el Partido del Trabajo, tratando de llevar, en el caso del Senado, con 3 espacios y no con 2. Y tratar de con ello de tener la mayoría calificada para poder lograr las reformas constitucionales que está requiriendo el país. Y creo que lo vamos a lograr. Muy bien, antes de pasar a más propuestas, que son las que vamos a ver después de saludos, dice Berenice López, y Claudia Varela: Carlos es excelente candidato. Ica Gastronomía hace una pregunta con otro sentido, lo voy a leer ahorita y después platicamos. Licenciado Rentería, de no tener el apoyo de Arturo Maximiliano por Morena para ser candidato a la alcaldía del municipio de Querétaro, sería presidencia municipal, ¿ustedes, partido PT, romperán la coalición con Morena y llevarán a Maximiliano como candidato de PT? Eso es la pregunta, ahorita lo vemos. Y Carlos Chavarría, saludos. ¿Por qué razón? Porque quiero antes ir a otro sondeo que tenemos preparado, en el sentido de si conocen tus propuestas. La ciudadanía le preguntamos si conocen las propuestas que, como abanderado del PT al Senado, has hecho ya en estas 3 semanas. Vamos, Richard, por favor. ¿Conoces o ubicas al candidato por el Partido del Trabajo para el Senado de la República? No. 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 No, la verdad desconozco. ¿Y tú sabes de alguna propuesta del Partido del Trabajo para el Senado de la República? No, la verdad es que no estoy muy enterado de eso. No. La verdad, no tengo idea. No. No, tampoco. No, la verdad es que no. No veo televisión abierta o escucho la radio, entonces medio complicado de escucharlo. Gracias por tu respuesta. Sí. De nada. Gracias. De nada. Pues, Sí, de nada. Pues ahí está, no conocen a propuestas y es momento, ¿no?, de que además de las que nos comentaste al principio, de la cual nos metimos en el tema del agua, ¿alguna otra que quieras No, fíjate, voy a abundar en porque entiendo que el sondeo fue dado en la universidad, ¿no? Sí. Por lo menos reconozco los edificios de mi universidad. Yo doy clases en la maestría en impuestos. Poco antes del inicio de las campañas les pregunté quiénes eran los aspirantes. Y la realidad es que de 14 alumnos que tengo en la maestría, uno solo no pudo determinar cuál es uno de los candidatos. Ya no digamos las propuestas, sino los candidatos. Entonces me parece que tenemos ahí un área de oportunidad, ahora sí llamada, ¿no? Antes lo llamamos de otra forma. Un área de oportunidad para poder comunicar políticamente con las personas, ¿no? ¿Por qué cree que pase esto? Finalmente puede ser un hartazgo de la ciudadanía o falta de capacidad de los partidos políticos y sus candidatos de comunicar a la sociedad, o que bueno, que todavía la gente, a veces hay algunos, por ejemplo, yo estaba revisando algunas encuestas que hay personas que todavía no saben que va a haber elecciones el 2 de junio, ¿no? Entonces, ¿qué combinación se puede dar o qué factores cree que sean estas? Yo tengo 36 años participando en procesos electorales. Y la realidad es que lo que veo de los últimos 21, que fue el tema de la pandemia y el tema de la pandemia no nos pelaron. Andaban en otro, toda la ciudadanía andaba en otro canal, me parece, y pues realmente entendible, primero la salud y luego lo demás. Y ¿no? En este tema también hay una hipersaturación de información. Hipersaturación de información, combinado con que las redes sociales generan información, pero no generan opinión. O sea, la inmediatez de la información genera imágenes. Uno, cuando genera comunicación política, tiene que generar aquello que no dure más de 3 segundos, porque en la inmediatez ya le dieron a uno la vuelta. Entonces me parece que se puede caer en exceso en la frivolidad de la comunicación
La explicación de las propuestas tarda mucho más de un minuto. Entonces me parece que es un gran reto. Ahora de los comunicadores, ahora se conocieron los rankings de las mejores publicaciones que tuvieron las campañas políticas de los candidatos al Senado, las ganamos todas en términos de comunicación política, por lo menos en la red Meta, que es Facebook, que es Instagram, y aún así no logramos penetrar en opiniones de forma importante, ¿no? Entonces tenemos que recurrir a todo, necesitamos recurrir a Barda, necesitamos recurrir a Perifoneo, una serie de mecanismos para que se pueda transmitir la propuesta. ¿Qué le va a dar mucha vida? Lo comentamos fuera del aire, parece que no calienta el asunto de las campañas, ¿no? Es lo que te iba a preguntar. Está muy ¿Y frío. aquí falta el camino, la tarea a pie, el caminar? ¿O les está faltando esa parte? Sí, es a pie, es un poco, son los topes de campaña, es el esquema de la campaña en sí mismo, y también es un poco, quizá no hemos logrado conectar con los problemas de la gente, pero no con la atención de la gente. Pero eso se va a tener que solucionar porque no pueden llegar a la urna con una desinformación o con un apasionamiento en contra o a favor de, porque si no se vuelven prácticamente elecciones o estás a favor o en contra de una persona, ¿no? Pero esos años se están convirtiendo finalmente, ¿no? O sea, está claro que dentro del panorama nacional, y no se hable también aquí en lo local, pues está habiendo una polarización de la población en cuanto a poner emoción más que propuestas, emoción en la hora de decidir un voto hacia un candidato o hacia un partido u otro, ¿no? Entonces eso está jugando mucho, ¿no? La parte de las emociones, ¿no? Entonces, decir esta cuestión de que se ponga en primer lugar las ideas, que debe ser lo principal, pues está cayendo como en saco roto dentro de lo que es la ciudadanía, porque de por sí se vive ya una polarización que se ha gestado a lo largo por lo menos de ese sexenio, que se ha gestado esa polarización de decir, si estás conmigo o estás contra mí, y la gente lo asume así, ¿no? Entonces yo creo que viene a ser el reto de los partidos políticos, si bien es plantear las ideas, las propuestas, pues también es quitar un poquito esta polarización para que las ideas entren, podría ser. Sí, y también algo muy importante que hay que transmitir un poquito más complejo, más de relación de poder. En Querétaro desde 1985 nos vienen gobernando por lo menos las mismas 7 familias de toda la vida, desde el 85, y todavía están vigentes. Hay ocasiones en que Vamos a darles apellidos total. aunque hay una... No, pues los apellidos han estado, nada más hay que ver la revisión, hay que revisar los apellidos que están en las plurinominales del Partido Acción Nacional, los que están en las plurinominales del PRI, y que a veces abanderan a través del PRI y abanderan a través del PAN. Pero ojalá se quedan en el ámbito político, también se metieron al ambiente empresarial y hoy son los que mueven el dinero aquí en Querétaro. Hay que ver, por ejemplo, cómo están repartidas todas las notarías y quién concentra el 16% de las notarías, qué familia y qué relaciones familiares las tienen. O sea, hay un arraigamiento aquí de 7, máximo 8 familias que han tenido el control de más de 30 años del Estado. O sea, aquí sí de fondo este proceso electoral, ya hablando de forma estructural, y también controla a veces lo social, sí, porque claro, a veces los espacios sociales también los captan estas familias, hasta los más sencillos como pueden ser hasta las fiestas, ¿no? Las festividades, etcétera, las páginas de sociales. O sea, hay realmente una oligarquía queretana del 85 para acá. ¿Qué sí estamos viendo en este proceso de transformación? Pues que cambie y que se elimine, ¿sí? Y que sea de la forma más pacífica posible, y que otros pudieran llegar a administrar los futuros de Querétaro, ¿no? Con una forma diferente. Decíamos también fuera del aire que uno de los grandes problemas de la izquierda es dar resultados. No solamente es llegar, sino vamos a tratar de no generar la polarización, porque ahí después te necesitamos a todos para poder gobernar. Yo lo he dicho siempre al aire, ¿no? Uno de los grandes temas que yo no polarizo, que no politizo, es el tema de la seguridad, porque me parece que es ahí donde se necesita a todos para poder tener frente a ese mal, ¿no? Y respecto del mensaje que nos hicieron, aquí lo podemos contestar, que si nosotros vamos a abanderar a Arturo o una cosa... Sí. Que no vaya por Morena. Ya hace unos días, hay que darlo a conocer aquí, se dio a conocer un calendario por parte de el Organismo Nacional de Elecciones de Morena, en donde hizo puntual las fechas, dio a conocer puntualmente las fechas en las cuales van a definir los candidatos locales en varios estados, entre ellos Querétaro. Para Querétaro es el 7 de abril. Que es el último día de registro. El último día para registrar candidatos. Y en este caso, bueno, pues se habla, o se ha dicho en todos los ámbitos, que sería Arturo Maximiliano el candidato de este partido y de la alianza, que en el caso de lo local, sí van PT,
Morena y Partido Verde. No, nada más. Verde va a es cierto, PT y Morena. Sí. Originalmente se trabajó con un modelo de coalición que fueran los 3 partidos políticos. Finalmente no llegó a un acuerdo con el Verde, precisamente porque no se le dio la candidatura a su abanderado y decidió, y nosotros respetamos esa decisión, irse por fuera de la coalición. Y firmamos una coalición Morena-PT, que hoy tiene siglados unos municipios para el PT y otros para Morena, y unos distritos para PT y unos para Morena. ¿Cuándo va a tomar la decisión Morena de sus siglados? Pues tiene, en términos generales, hasta el día 7 de abril. Yo creo que debería de ser antes, hace unos días en rueda de prensa. ¿No? Lo que decíamos es, pasa un dato curioso, porque decía un reportero, decía, oiga, entonces están esperando el candidato para empezar el trabajo. Le digo, no, está al revés, el trabajo ya está realizado, las estructuras ya están listas, la gente ya está puesta. Lo único que falta es el candidato que va a encabezar todos esos esfuerzos, pero el trabajo ya está realizado. Un trabajo institucional en el caso del PT, entiendo que también en el caso de Morena, que ya nada más tiene que ser coronado con quienes van a encabezar las fórmulas en las planillas del ayuntamiento, y urgíamos a la comisión coordinadora de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Querétaro a que no se retrasara más la determinación. Después, al otro día, también Morena hizo un pronunciamiento parecido. Entonces, hoy estamos en el tema de la coalición, y lo dije yo en ese momento. Digo, el único de los aspirantes de Morena que se había acercado al Partido del Trabajo, que ha sido solidario, que ha pedido el apoyo y que ha dicho y que ha expuesto Quiero, lo que tengo en su ganas. momento, que tengo ganas, las cortesías políticas, pues como se llama en este asunto, ha sido Arturo Maximiliano. Entonces, de los demás, conocemos de las aspiraciones, conocemos lo que se ha trascendido en los medios de comunicación. No podemos nosotros tener injerencia como Partido del Trabajo en las designaciones que quedaron sigladas o asignadas para Morena, pero sí les hacemos un atento llamado a que no. Pero la pregunta concreta, en el supuesto de que Arturo Maximiliano no sea el ungido por parte de Morena para la elección en Querétaro, ¿romperían la coalición? ¿Y ustedes apoyarían a Arturo Maximiliano? No tenemos ningún interés en romper la coalición. No tenemos interés. Y hoy no hay interés tampoco del PT a nivel nacional con romper una coalición para meter a nuestros propios candidatos. Nosotros como PT tenemos palabra, firmamos un convenio de coalición y vamos a respetar la decisión que tome Morena, no solamente en el caso del municipio de Querétaro, sino en los otros municipios o en los otros distritos que tiene siglado. Imagínate un berrinche de una naturaleza en el que dijéramos, no estamos de acuerdo con este candidato que era de él. ¿Sí? Sí. Y entonces nos salimos de la coalición porque no nos gustó el candidato que te tocaba designar a ti. Bueno, al nivel del Senado se supone que ellos también iban en coalición y resulta que ya PT tiene uno, Morena tiene otro. Y explico cuál es la lógica de esa aparente ruptura, ¿no? Sí, no es ruptura, es una estrategia y no fue el único estado. En el caso de las presidencias municipales no operaría así. Nosotros respetuosamente esperamos la decisión que tome Morena, y pues si ellos la decisión que tomen, nosotros la vamos a respaldar. Ahora Carlos, antes de hacer, más bien esta sería mi última pregunta, son dos preguntas. ¿Cómo ves en estas alturas del partido, cuando llevas 3 semanas en campaña y con toda la luz de estudios, de opinión que se han estado haciendo y que colocan a otros candidatos encima de las preferencias para ti o para los candidatos de Morena? ¿Realmente cómo ves esta situación? Si es así, si es real, o tú que andas andando en la calle, ¿cómo percibes a la ciudadanía? ¿Se van por los de la alianza PAN-PRI-PRD, o se van por los de Morena, o se van contigo? En el caso del Senado. Y en el caso de la presidencia municipal de Querétaro en particular, también ¿cómo andamos? Vamos a generalizar, si la gente va a votar 4T, para no distinguir los candidatos que tengamos una candidatura por cualquiera de los partidos coaligados, o si se va a ir con la opción de PRI-PAN-PRD. Cito algunas coyunturas históricas que me tocó vivir en primera fila, como si fueran películas, ¿no? 97, 2003 San Juan del Río, 2009 Querétaro, 2018 Querétaro, por mencionar algunas de memoria, ¿no? En todas estas grandes coyunturas lo que decían es, va a ganar Acción Nacional. Y las encuestas se volcaban y la gente seguramente contestaba en las encuestas. Hay una situación que está sucediendo con las encuestas, cada vez son instrumentos menos precisos porque cada vez menos personas contestan. Y el índice de persona que no contesta la encuesta cada vez es mayor. Vamos a tener que recurrir a otros ejercicios demoscópicos para saber cuál es la voluntad de las personas.
Yo lo que veo en la calle es un gran ánimo y una gran esperanza porque esto haya un proceso de transformación. Ya no le llamamos cambio, porque nos decían la teoría política en las escuelas tradicionales de política, ¿no? O sea, nada más hay dos tipos de candidatos, los de la continuidad y los del cambio. Ahora estamos en un proceso más profundo que se llama transformación. Y me parece que la gente está esperando que Querétaro se transforme. Ese no va a ser el reto, yo creo que el reto es que Querétaro va a ganar la 4T. ¿Cuál es nuestra preocupación ya ahorita? Es propuestas claras, propuestas alcanzables y dar resultados. Porque lo que nos han enseñado los ejercicios latinoamericanos es que cuando gana la izquierda genera esperanza. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Sí? El tema de la esperanza. Pero cuando esa esperanza se vuelve en cero resultados o nulos resultados, los cambios hacia la derecha extrema son muy violentos, como está el caso de Argentina. Y entonces tenemos una gran responsabilidad desde la campaña cuando nuestros estudios y el ánimo que sentimos en la calle dice que el voto va a favorecer a la 4T, nos permite ser o nos obliga a ser prudentes y nos obliga a ser gobiernos eficientes, que es el siguiente reto. Ahora tienen que garantizar que ese sentimiento se levante temprano y vaya a votar. Porque de repente era un rollo de la izquierda, y lo acordamos en los 80, y todo este asunto, llenaban plazas y plazas. Pero no llevamos urnas. Pero el día de la votación no iban. O sea, una cosa es estar medianamente emocionados y otra cosa es tener el compromiso de ir a votar. Por eso es bien importante que asumamos ese papel y ese compromiso como ciudadanía de ir a votar. Hay gente que dice, es que no me importa la política porque yo soy empresario, tengo mi negocio. ¿Y qué crees? Lo que pasa en la política, buenas o malas decisiones, te va a impactar tarde que temprano. No estamos aislados. La política es todo lo que vivimos día con día. Sí, mira, nosotros no vamos a actuar con inocencia en esta elección. Eso sí te lo aseguro. La 4T, Morena, PT, no va a actuar con inocencia. Sabemos cómo nuestros adversarios de enfrente manejan los procesos electorales y cuáles son las estrategias, las conocemos. No vamos a actuar con inocencia, vamos a hacer el llamado a la votación, vamos a hacer lo que esté en nuestras manos para que la gente, ese ánimo se materialice en las urnas y como decía yo en una de las reuniones de estrategia del partido, pues no estamos mancos. Una de las grandes decepciones de la ciudadanía hacia los partidos políticos es esta cuestión de que los políticos se vuelven camaleónicos, ¿no? Es decir, estoy con una camiseta ahorita, estoy con otra camiseta después, depende de lo que me convenga, ¿no? En la actualidad, pues la gente de la 4T, del partido Morena, del partido del Trabajo, las bases se quejan mucho de que están ingresando políticos que eran de otros partidos, que renuncian a sus partidos y que se van a estos partidos precisamente a ser candidatos, ¿no? Entonces, ¿cómo convencer, o en este sentido, pues estamos a las pruebas me remito, ¿no? De que usted pertenece a otro partido y se cambia a PT, ¿no? Entonces, ¿cómo convencer en ese sentido o cómo crear confianza en la ciudadanía cuando están viendo lo mismo otra vez, ¿no? Están viendo que gente que se cambia de un partido, que salta al otro porque le conviene, porque le van a dar la candidatura. Es una pregunta válida y bien interesante. Yo fui priista muchos años y no solamente fui priista, fui el encargado de la capacitación de los militantes del PRI, del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político, y este futuro ya se vislumbraba. Yo trataba de generar el sentido de la geometría política. Decía, bueno, a ver, el PRI es de izquierda, y el PRI es de izquierda, y el PRI es de izquierda. Y hubo un momento, Dolores, en que el PRI se movió a la derecha. Entonces me gustaría decir que yo me salí del PRI, pero el PRI se salió de mí. Yo me quedé en donde estaba y el PRI se movió radicalmente en la época de José Calzada. Y tengo elementos bastante interesantes, inclusive de política pública, para saber que el PRI se movió a la derecha. Pero no más voy a poner uno sobre la mesa. La eliminación del tema de la tenencia. Esa es una acción eminentemente de derecha. El retiro de los impuestos, ¿no? Contrario, por ejemplo, a lo que hizo ahorita el gobernador Curi, que lo que llegó fue a hacer políticas de izquierda, lo comentábamos en el programa pasado, sí. ¿No? Que es crear impuestos ecológicos, incrementar el impuesto sobre nómina, que son posiciones de izquierda. José Calzada se mueve a la derecha. Entonces, yo lo cito como si fueran los tigres del norte, ¿no? Yo no crucé la frontera me cruzó, yo me quedé en la izquierda queretana y después apoyamos proyectos de izquierda queretana. Y siempre nos quedamos con una duda, Dolores, los que nos hemos salido de otras fuerzas políticas y tomamos la decisión correcta. Siempre te queda ese saborcillo de, oye, ¿habré tomado la decisión correcta de salirme? Y hoy que vi a algunos de los compañeros que ya están también apoyándose en el proyecto,
¿Sabes por qué se vinieron al PT? Porque dijeron, yo no voy a ondear una bandera del PAN. Entonces, cuando anunciaron la coalición PRI-PAN, terminó de darse el último desgajamiento del PRI. Y las puertas del partido se pusieron del par en par, de 1.40 por 2.20. O sea, grandes, abiertas, para recibir a todos ellos militantes del Partido Revolucionario Institucional, que siguen siendo de izquierda, y que se niegan rotundamente hoy a ondear una bandera de acción nacional por todo lo que representa. Carlos pregunta, ¿crees que estas familias que mencionas, que tienen el control del Estado de manera política y hasta económica, estén fuera de los candidatos que presenta Morena, PT o la 4T, que estén fuera de ese juego? Sí. Si no estuviera yo ahí. O sea, la realidad es que más allá de las marcas, es un tema, o de los partidos políticos, es un tema de estas familias que tienen el control. Y te voy a dar un detalle, un dato. Hoy, por ejemplo, hay una parte importante de militantes valiosos de Acción Nacional que están en el proyecto, están incluidos en el proyecto, porque hoy ninguno de los clásicos que eran las familias custodias del PAN, hablando de esos términos ideológicos de los que éramos ochenteros y noventeros, las familias custodias del PAN, ¿sabes cuáles son? ¿No? Sí. Los Puga, los Urbiola, los Nava, los Botello. No hay uno solo en la boleta. Entonces, estas familias no solamente le quitaron su partido al PRI, le quitaron su partido al PAN. Y entonces, ¿qué es lo que le están apostando? Y yo les digo, está bien, apóyennos en este proceso electoral, y se los digo de frente, a quienes lo estén escuchando, que sean del PRI y del PAN. Este proceso de transformación, de votar por Carlos Rentería para el Senado, por la Cuarta Transformación, les va a servir para depurar a todos aquellos que les robaron su partido político. Entonces, hoy hay serios militantes del Partido de Acción Nacional que dicen, en esta ocasión me la voy a jugar enfrente, porque si no lo hago así, los que tienen secuestrados mi partido no nos lo van a entregar. Me parece que ese es un proceso bastante interesante. Y entre ellos están, les digo, a ver, díganme uno de los que cuando competíamos PRI de izquierda, PAN derecha, y de los que hacíamos aquellas verdaderas contiendas, ¿dónde están? No están. Están otros en las listas de plurinominales, están llenos de familias, de estas familias, nada más hay que ver cómo se reparten ahí los apellidos, y eso ha causado un gran dolor en el Partido de Acción Nacional, que tiene militantes valiosos. Lo que es derrotar a estas familias políticamente para que los partidos nuevamente vuelvan a sus cauces de debate, de ideologías. Ese es el verdadero proceso de transformación. Ese es el verdadero proceso de transformación. Ellos dos, en serio, son grupos grandes los que hemos estado en pláticas con ellos, y el llamado es ayúdense en nuestra ocasión, y eso va a servir de un proceso de transformación para sus propios institutos políticos, ¿no? Para que se sacudan estas familias que tienen muy controlados, ¿no? Dije que iba a ser la última pregunta, pero no, con base en lo que estás comentando, Carlos, y es la última, ahora sí, porque el tiempo también ya nos está comiendo. ¿Qué hay de estos arrepentidos que un día estuvieron trabajando hombro a hombro con ustedes? El caso de Rivera, y que la semana pasada se tomó la foto con Felifer, ¿no? Como regresando al redil. ¿Qué opinas de esa situación? Y así seguramente hay varios, ¿no? Y de la salida de estos exgobernadores priistas y panistas a impulsar estas campañas. ¿Qué no están jalando bien los de enfrente, o cómo está la cosa? Pues mira, yo sí tengo que ir por un político X que esté en el retiro, porque acuérdate que entonces también hay reglas no escritas, ¿no? Yo recuerdo mucho que hay un libro que se llama El Círculo Negro, si no se lo recomiendo, la realidad es que lo van a leer en una noche, es bien importante porque desnuda las reglas de la política mexicana, y una de las reglas es que los exgobernadores se van a su casa y se van a disfrutar de lo que hayan hecho, cosas buenas o malas, estudiar al ostracismo en general, o se van a hacer política nacional, pero no se quedan en lo local. Imagínate cómo está la cosa, que ya tuvieron que ir a revivir exgobernadores. O sea, sí está difícil para... La veo muy complicada, ¿no? Eso es un indicador de cómo está el asunto afuera. O sea, fueron a sacar exgobernadores del retiro, por cierto, ¿no? 2 de ellos que inclusive tenían asuntos hasta de manos. ¿Sí? Era trabajando juntos. Y ya trabajando juntos, imagínate nada más estar atrás de eso. Sí, vamos a comentarlo aquí por si alguien lo había olvidado. Se dice por ahí, hay creo que por ahí algunos elementos de prueba que se dieron unos trancazos los exgobernadores Pancho Domínguez con Pepe Calzada, ¿no? Pero todavía Pancho declaró hoy que quiere que le expliquen cómo va a estar esa coalición, alianza, PAN, PRI, PRD, para saber cómo apoyar. No, pero ya recordemos que es uno recordemos que es uno también de los principales que no quería la coalición. Sí, por supuesto, Vamos pero a ver por eso la pregunta, ¿por qué los están llamando? ¿No? ¿Estás de acuerdo? Sí.
Bueno, yo creo que está ocurriendo, volvemos a lo mismo, en las cuestiones de las polarizaciones, evidentemente, y está pasando lo mismo con Morena y sus aliados, ¿no? O sea, están haciéndose de las, ahí está Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Que lo están llamando, entonces hay cuadros así que están jalándose para exponerlo mejor, para convencer a la gente que hay personas importantes que están apoyando su campaña. Yo creo que eso es válido para los dos, las dos coaliciones, y no creo que eso demerite de que esté cayendo uno o que esté ganando el otro. Yo creo que son estrategias válidas y que se están dando en diferentes niveles. Entonces, pues está bien, ¿no? Que se saquen hacia el respecto a la gente, ¿no? Yo creo que es eso, yo creo que es el ánimo de participar, de votar. Seguimos cayendo en el hartazgo de la sociedad, ya lo hemos explicado, ya lo están la gente diciéndolo en el sondeo, en que se quieren alejar de la política, ¿no? Y los políticos buscan la manera de acercarse a la ciudadanía, a veces con cuestiones ya muy tradicionales o muy conocidas o muy vistas por parte de la ciudadanía, que ya la gente lo quiere dejar aparte. Entonces son válidas cualquiera de tipo de las estrategias de rescatar a exgobernadores, de rescatar a miembros distinguidos de la izquierda mexicana y que estén dando batalla en las campañas. Yo creo que es válido. Vicente, comentario final. Bueno, pues estuvo muy interesante la plática, sobre todo esta seducción que haces de los panistas duros, doctrinarios, sobre todo ahí, como bien lo dices, y yo creo que esta declaración sí va a poner sus antenitas en Acción Nacional y a ver qué es lo que se puede retirar. Y bueno, rápidamente antes de despedirme, les recomiendo un documental del año 2005 que se llama Sed, Invasión Gota a Gota, que habla del acuífero guaraní en Sudamérica, y hay una narrativa de cómo se empezó a sobreexplotar, contaminar y entrar en este estrés hídrico. Es un tema de hace 20 años. Muy bien. Lo veremos. Lola. Pues nada más agradecer la invitación y pues agradecerle a nuestro invitado especial por sus comentarios y por darnos luz de lo que está pasando de parte del Partido del Trabajo. Bien, pues por mi parte, Carlos, muchísimas gracias, Carlos Chavarría. Ramón Esteves, también saludos. Y Carlos Chavarría, un comentario final. Querétaro necesita transformación, fuera el PRIAN, dice. Bueno, ¿qué nos dices, Carlos, ya para retirarnos? Un llamado al voto. La realidad es que la participación ciudadana siempre va a ser importante por quien ustedes decidan de forma libre e informada, pero sí les quiero decir de corazón que nos ayuden a transformar Querétaro. Y sí voy a empezar a hablar a la militancia del PRI y del PAN. En serio, un voto por la transformación les permite a ustedes recuperar su partido como militantes. Bien, muy interesante ese último comentario. Muchísimas gracias, amigas, amigos. Gracias a la producción, a Paco Bandina, a Monse Olivier, que anduvieron en la calle levantando los sondeos, y por supuesto en la producción a Ricardo Alfaro. Lola, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa. Vicente, nos vemos el próximo lunes en otro programa de Decisión 2024. Excelente noche.